Saludos amigos. Ay, qué dura es la vida del geopolítico, especialmente del metafísico, ¿verdad? Tener que hacer cosas así mundanas como que, bueno, a uno se le estropea el automóvil y tiene que ingeniárselas para salir del paso. Por esa razón no hemos podido realizar el vídeo mañanero, como hacemos siempre. Ya saben que desde hace un tiempo siempre estamos tratando de hacer un vídeo diario al menos para poder seguir el ritmo trepidante de los acontecimientos y de los eventos internacionales dentro de todo este contexto general del que siempre estamos tratando. Digamos que solo por haberse despistado unas horas ya se amontona el material para comentar y todo lo que, bueno, bien podría de hecho analizarse y sacar conclusiones al respecto. En torno a los vídeos anteriores, parece que no se acaba de comprender la cuestión relativa a Donald Trump, como siendo la esperanza o todo este asunto. Nosotros no tenemos nada en contra de Donald Trump, no nos interesa el fútbol y lo mismo nos da que se diga que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo que se diga que es el peor equipo del mundo. Eso no nos interesa nada en absoluto. Entonces no tenemos nada en contra de Trump, ni nos interesan las izquierdas, ni nos interesan las derechas, ni nada de todo eso. Nada que tenga que ver con todo ese juego. La razón de por qué Trump es, digamos que, sospechoso de ser, digamos, el enésimo engaño dentro de todo ese planteamiento de guerra y implementación de un proyecto, de ese proyecto civilizatorio moderno, es debido a que sencillamente, digamos que ahora cumpliría el papel de manera óptima. Esta es la razón. Y las cosas que dice su futuro vicepresidente, en caso de que gane, no ayudan demasiado. El contexto general tampoco ayuda demasiado. Incluso los movimientos bursátiles, que siempre son muy característicos dentro de este sistema de casino y de estafa piramidal, también son sospechosos. Parece que sea el caballo ganador y que todas las apuestas estén claramente posicionadas a favor de Donald Trump como próximo presidente. ¿Para que ocurra la paz? No, en absoluto. Para que ocurra todo lo contrario, para que ocurra todo lo necesario para implementar ese plan. Entonces, digamos que muchos entran en ese juego de izquierdas y derechas y todo esto como si esto fuese una cuestión que se puede solucionar de manera política. No se puede. Esto es lo que hemos tratado de explicar y vamos a ver si ahora conseguimos que se entienda. No se puede modificar, no se puede arreglar de manera política el problema que tenemos encima de la mesa, encima de nuestras cabezas más bien, debido a que es un problema, un condicionante, de carácter civilizatorio. Carácter civilizatorio significa que lo que fracasa no es un político puntual, ni siquiera un sistema político. Lo que fracasa son los principios sobre los cuales se asentó esa civilización, sobre los cuales se asentó ese sistema político. Esto es lo que parece que no hay forma de hacer entender. Básicamente, tenemos un final de un ciclo muy largo. Hay que entender que el mundo en el que vivimos ahora mismo, especialmente en Occidente, pero en todo el planeta realmente, es un mundo que fue ideado hace unos pocos siglos. Antes teníamos lo que de hecho en la época se llamaba el Antiguo Régimen, que básicamente era una concepción general acerca de lo que eran las sociedades tradicionales, las civilizaciones tradicionales. Desde hace aproximadamente unos 5 siglos, más o menos, fue tomando forma el proyecto moderno. Y el proyecto moderno nació ya desde su propio nacimiento con la idea explícita, con el proyecto explícito, con la intención explícita de ser una propuesta alternativa y totalmente contraria a ese antiguo régimen, es decir, a todas esas sociedades tradicionales, a todas esas civilizaciones tradicionales, sin excepción. Se planteaba a sí misma como un proyecto, una civilización, un proyecto de civilización excluyente de toda reminiscencia, toda característica que tuviese nada que ver con esas sociedades tradicionales. Entonces, a partir de aquí es donde empieza el fútbol. Se
digamos que posicionó o se polarizó la cultura política, como dirían los chinos, como diría Wang Huning, se polarizó la cultura política en una tendencia conservadora y una tendencia progresista. Pues bien, la tendencia conservadora no tenía nada de tradicional. La sociedad auténticamente tradicional, la civilización auténticamente tradicional, no entró dentro de ese proyecto. Y además de manera explícita, lo decían de manera explícita. Todo ese nuevo proyecto, que por ejemplo lo tenemos ya bien perfilado en la Paz de Westfalia, todo ese proyecto que ya va a ser claro y cristalino en la Revolución Francesa, todo ese proyecto tenía un juego de pelota. De hecho, la Revolución Francesa, uno de sus cuadros centrales es en el salón del juego de pelota, el juego de tenis. Y ahí, de un lado al otro de la cancha, se lanzaba la pelota entre conservadores y progresistas. Este juego continúa hasta el día de hoy. ¿Ocurría esto en las sociedades tradicionales? Por supuesto que la dialéctica ocurría y ocurre siempre. Ahora bien, no con estas características. No con estas características. En las sociedades tradicionales solo se admitía, digamos, la dialéctica natural de las cosas, pero el orden era único. Entonces, este tipo de polarización que después va a llevar a la guerra, vamos a ver, Paz de Westfalia, siglo XVII, Revolución Francesa, siglo XVIII. Nada más terminar la Revolución Francesa o producirse la Revolución Francesa, ¿qué es lo que empieza en el mundo occidental? Una serie de guerras a una escala jamás vista. Esto es lo que empieza. Esto es sencillamente indiscutible. Aparece Napoleón como el primer personaje que encarna ese nuevo espíritu. Un espíritu de proyecto global, un espíritu de confrontación y polarización a cualquier precio. Sin embargo, Napoleón se posicionaba más bien como un conservador. Es decir, a ver si distinguimos. Una cosa es ser conservador y progresista y otra cosa, a otro nivel, es ser partidario, vamos a llamarle así, de la civilización tradicional, es decir, formar parte de un proyecto civilizatorio tradicional, y otra cosa es plantear un proyecto civilizatorio alternativo y contrario al tradicional. Y esto es lo que tenemos personalizado de forma nítida con Napoleón. Es algo que apenas se trata. Se deja uno seducir por las cuestiones grandiosas de Napoleón y sus batallas, su visión, etcétera, etcétera, y no se tiene en consideración que Napoleón se presenta ante el mundo como un César al revés. Es decir, los Césares hasta ahora fueran mejores o fueran peores. Hay algunos que les gusta el Real Madrid, a otros les gusta el Barcelona. A algunos les gusta esto, a los otros les gusta lo otro, pero todos los Césares, con todo lo malo que fueran o dejaran de ser, todos se postulaban como Césares de una civilización tradicional. Este Napoleón se presenta como César de la nueva civilización, la civilización contraria a la civilización tradicional. Bien, a partir de ahí tenemos todo un siglo XIX de revoluciones liberales. Se configura básicamente la sociedad tal y como la entendemos hoy en día, con su economía, su sociedad, política y cultura. Se va a configurar ese mundo que también analizó un Karl Marx o muchos otros analistas, que no necesariamente todo análisis debe ser marxista, pero el análisis marxista fue bastante bueno, y se configura pues ese mundo que más o menos conocemos actualmente, que es un mundo puramente artificial y totalmente apartado de la trascendencia, de la auténtica trascendencia. Esto es básicamente lo que tenemos durante el siglo XIX conformándose. ¿Y qué es lo que además de eso se conforma? Se conforma que esa idea primera de Napoleón continúa y continúa. Nuevos postulantes para ser el César al revés. Tenemos la conformación del Imperio Alemán, que además retoma el título de Kaiser. Kaiser, César. Es la forma germana de César. Se postula también, de nuevo, otro tipo de proyecto, pero más o menos en la misma línea, en torno a la Francia republicana,
que si Napoleón III después, que si otra vez la República de nuevo, la idea sigue siendo la misma, una idea de corte imperial. Es ahí donde hay que entender el chauvinismo, es ahí donde hay que entender a Fichte y el nacionalismo que después o durante va a derivar en supremacismo. Porque si la nueva civilización está acertada, entonces lo que está acertado es una nación, es decir, un César que reina sobre un pueblo. Y entonces ya no estamos hablando de la humanidad, sino que estamos hablando de una grandeza particularizada en un pueblo. Es por esto que regresa el mundo judío, el mundo y el concepto del pueblo elegido regresa con mucha fuerza en el siglo XIX y no por casualidad se funda el sionismo. El sionismo se funda en torno a este clima general, histórico, donde se producen, bueno, lo dicho, todas estas cuestiones. Fíjense que en otros países, digamos, más periféricos, por así decirlo, a nivel ya de hegemonía, de geopolítica, como España, sin ir más lejos, y otros, fíjense que también hay ideas de este corte. También aparecen las ideas de tipo centrífugo, ¿vale? Los nacionalismos centrífugos, pero digamos que esa modernidad, lo que nos está planteando es otra civilización. Entonces, con el correr de los años, sencillamente se olvida esto. Se olvida, y entonces el proyecto civilizatorio moderno se entendía que estaba tan acertado, que era tan obvio, que era la única verdad y la única realidad, que sencillamente ya dejó de hablarse de la dicotomía, la oposición entre civilización moderna y civilización tradicional. Se habla simplemente de lo que hay y ya está. Lo único que hay es, dicho con el término de hoy, lo único que hay es el globalismo. Y cualquiera que niegue el globalismo, pues es un autoritario, un esto, un lo otro, o como denominan a Trump, un paleto, un redneck, o lo que sea. Entonces, ¿esto significa que Trump nos va a salvar? Obviamente no. La cuestión es si siquiera estamos siendo capaces de comprender que el problema que hoy mismo, ahora mismo enfrenta el mundo es el problema del fracaso del proyecto moderno, del proyecto civilizatorio moderno. Ese proyecto que empezó hace unos 5 siglos y sus postulados han fracasado. Esto no está en el debate público, no está en el debate intelectual, no está en ningún lado. No se habla del tema. Se da por supuesto que la modernidad que estamos hablando de un proyecto europeo. Estamos hablando de un proyecto europeo de hace aproximadamente unos 5 siglos que fue exportado a todo el mundo y que actualmente influencia a todo el mundo. Actualmente. Ese proyecto se considera como el único proyecto. La única forma de vivir es esta y ya está. Los países orientales, Rusia, China, Irán, etcétera, etcétera, están muy influenciados por esto, extremadamente influenciados por esto. Ya hemos visto en este canal cómo Irán, el régimen de los ayatolás, es decir, empieza con Khomeini. Khomeini se vio muy influenciado por la cultura francesa. En el caso chino tenemos la influencia del comunismo europeo. En el caso ruso, actualmente, a día de hoy, tenemos la influencia del republicanismo, incluso de corte liberal. Es decir, tenemos una influencia en todo el planeta de un proyecto civilizatorio que estamos siendo incapaces de entender que ha fracasado en sus principios. Y entonces, ¿cuáles son sus principios? Parémonos a reflexionar cuáles pueden ser los principios del modelo, del proyecto civilizatorio moderno, para así poder afrontar la cuestión. Porque esto, obviamente, como ni siquiera se contempla que existe otra cosa, pues tampoco hace falta contemplar cuáles son sus principios, porque si total ya no existe otra cosa, pues ya da igual, ¿verdad? Entonces, los principios modernos los hemos tratado aquí muchas veces y básicamente pueden, digamos que reducirse esencialmente a unas pocas nociones que ya nos dejan bien claro de qué va todo esto. El primer concepto es el concepto de orden. Este concepto de orden está vinculado al concepto de origen. Es decir, el proyecto moderno se erige sobre la base, sobre el fundamento de que no hay ningún origen que sea significativo. Es decir, el origen es abstracto. Simplemente
había un Big Bang, había un desorden, un caos, una cosa en la que no hay literalmente nada y mediante el proceso evolutivo deviene que aparece la vida y va evolucionando y aquí estamos los seres humanos. Entonces todo aquello de las civilizaciones tradicionales, todo aquello de las civilizaciones que eran catalogadas como antiguo régimen, se veía como algo menos evolucionado. Es decir, obviamente estaba mal, porque obviamente son antiguos, son anteriores a nosotros somos nuevos, nosotros obviamente somos mejores. Esta es la noción clave. A ver, hay que entender esto. El origen, según esta visión nueva que se presenta aproximadamente hace unos 5 siglos, el origen es un origen absurdo, que va tomando lógica, va tomando forma, va tomando lo que actualmente, la forma que tiene actualmente, que actualmente se presenta ante nuestros ojos, por la evolución, que va a evolucionar, que te evoluciona, y obviamente lo de ahora es mejor que lo de antes, porque lo de antes está menos evolucionado. Entonces ya solo nos queda el tercer concepto central en este asunto, que es, bueno, y entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? En las sociedades tradicionales se consideraba que la finalidad de la vida en este mundo, era la responsabilidad. Es decir, había que tomar esa posición de tipo moral, ético-moral, esa posición ante la vida a todos los niveles, nivel social, nivel político, nivel económico, nivel cultural. Es decir, había que tener una responsabilidad de base. Los individuos se regían por un sentido de responsabilidad, la virtud del caballero, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos en la modernidad? El progreso. Es obvio. Si el origen no tiene ningún sentido, si va evolucionando, con lo cual lo de hoy es mejor que lo de ayer, entonces en el futuro están todas las respuestas. Entonces yo no tengo que ser responsable hoy por lo de mañana. Yo ya seré responsable mañana por lo de mañana. Esto, en la práctica, acaba básicamente derivando en un sentido de irresponsabilidad generalizada. Y después nos preguntamos por qué razón tenemos una anomia social. Nos preguntamos por qué hay tantos problemas. Nos preguntamos por qué ya vamos por la Tercera Guerra Mundial. Nos preguntamos por qué toda esta industrialización absurda y la destrucción del medio ambiente, la destrucción mental de las personas, por qué se viene abajo la familia, por qué se viene abajo todo. Nos preguntamos todo eso cuando en realidad es normal, es lógico. ¿Cuáles son los principios? El origen es absurdo, no tiene significado. El origen es indeseable, porque el origen es lo más antiguo de todo, lo menos evolucionado. Eso es horrible, hombre. En el origen no hay nada. El origen es horrible. Tampoco se puede apelar a ningún tipo de orden que venga de atrás. Por favor, el antiguo régimen, usted está loco. Usted está loco. Pero si eso es horrible, no estaba evolucionado. Entonces, lo único que nos interesa, digamos, lo único que hay que entender aquí es la evolución. Entonces, vale, entonces es que estamos evolucionados. Vale, pero entonces esto ya lo explica todo. Entonces, lo que sea que ocurra ahora mismo es lo mejor. Pero es que mañana va a ocurrir algo todavía mejor. Entonces, si yo ahora hago algo malo, si yo ahora, por ejemplo, soy un irresponsable, si yo ahora, por ejemplo, provoco una guerra mundial, o lo que sea que me apetezca, no pasa nada. No pasa nada porque yo ahora estoy justificado, porque mañana va a evolucionar todo mejor. Entonces, ¿qué más da si hoy hay una guerra mundial? Mañana todo va a estar más evolucionado, con lo cual ya no pasa nada. O sea, mañana se arregla todo. El progreso lo va a arreglar todo. Va a haber mejor tecnología, hombre. Si la tecnología avanza una barbaridad, la ciencia avanza una barbaridad. Entonces, no pasa nada. Entonces, si hoy constatamos que tenemos una sociedad desastrosa, si hoy constatamos que tenemos una política desastrosa, si hoy constatamos esto y lo otro, lo que estamos constatando es sencillamente, en una línea de tiempo, un punto evolutivo
y no hay que preocuparse de nada, no pasa nada. Es que hoy es un desastre, no se preocupe usted, señora, mañana va a ser una maravilla, hombre. Si esto va siempre para arriba. Estos son los principios de la modernidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros aquí? Que la modernidad, el proyecto moderno y sus principios han fracasado. ¿Por qué decimos esto? Porque esto es un timo burdo. ¿Cuánto más vamos a seguir con este juego hacia el futuro, hacia el futuro, hacia el futuro? Y así es cuando viene esto de irse a Marte, irse a no sé qué historias y los aceleradores de ladrones, como decimos nosotros por aquí, todas estas sandeces. Cuando tenemos una situación en general en el mundo que no deja ningún lugar a la duda. Esto es un puro y absoluto desastre. Incluso los propios modernos lo dicen, lo cual ya es el colmo del disparate. Obviamente ellos constatan la realidad también. Entonces lo que tenemos es un mundo desastroso, un mundo que se demuestra hoy mucho peor que ayer. Es decir, si todo esto va para arriba, si la evolución va para arriba, entonces ¿cómo es que hoy estamos peor que ayer? Y entonces ahí, claro, vienen los economistas con sus gráficos y ponen ahí una libretita con sus gráficos y dicen, no, es que esto es en sierra. Entonces ahora lo que pasó es que bajó un poquito, pero no se preocupe usted que va a bajar o va a subir otra vez y entonces usted traza la línea y verá cómo esto es siempre para arriba, hombre. Esto, la evolución va siempre para arriba. Es decir, lo que nos diría cualquier estafador de 3 al cuarto. Si nosotros le decimos, oye, que mi dinero se está yendo, nos va a decir, no, tranquilo. Tranquilo que la semana que viene va a crecer, hombre. Usted siga metiendo dinero ahí, que ya esto ya crece. Esto es básicamente la realidad. Entonces, necesitamos un debate serio y responsable acerca de esto que estamos diciendo aquí. La modernidad, eso no es un fracaso. En cuanto a los estados díscolos, Rusia, China, Irán, etc. Estos estados hacen sus planteamientos sobre la base del proyecto moderno, porque si es así, mal vamos. Entonces, no debe producirse, preguntamos, un debate serio y responsable acerca de la necesidad de hablar del fracaso moderno y de la necesidad de regresar a los planteamientos tradicionales. Según los planteamientos tradicionales, esto no funcionaba así. Los planteamientos tradicionales hablaban de ciclos cósmicos, en los cuales se verificaba una tendencia a la degeneración sobre un punto, digamos, de recomienzo a partir del origen, es decir, digamos que la manifestación hace un ciclo y cada vez que, digamos, completa un ciclo vuelve a pasar por el punto de origen. Entonces, digamos que es el punto óptimo o mejor. Entonces, cada vez que se pasa por ese punto de origen, se va produciendo una degeneración. Pero esta degeneración debe ser ponderada mediante la justicia, el equilibrio y la responsabilidad. De manera que, aunque se produzca una tendencia a la degeneración, esta quede, digamos, compensada, equilibrada por una acción, digamos, un movimiento activo por parte de la humanidad. Fíjense que actualmente en la sociedad moderna la humanidad es pasiva. Sobre todo es una masa pasiva que, digamos, evoluciona siempre animada por una élite, una misteriosa élite, que bueno, lo de siempre. No se muestra, se va a mostrar en el futuro, ya se va a ver todo en el futuro, etcétera, etcétera. El planteamiento tradicional dice que eso es un disparate y un suicidio. Que lo que es necesario hacer es mantener en la medida de lo posible a la población humana lo más activa posible, lo más despierta posible, lo más responsable posible. De esta manera el orden deriva en justicia, entendido como equilibrio, la cual deriva en responsabilidad y esto redunda de nuevo en el orden. Y entonces digamos que la propia humanidad trata de adaptarse al cosmos en su ciclo cósmico y digamos que lo que era una tendencia a la degeneración puede convertirse en una adaptación o una adaptabilidad de manera que lo más negativo de esa degeneración pueda ser anulado o al menos suavizado. Esto era lo que se llamaba civilización en la tradición. Civilización tradicional es esto que acabamos de decir.
Y el proyecto moderno, lo acabamos de explicar, dice no, lo que se va a hacer es lo que explicamos antes. Es decir, darle la vuelta a esto considerarlo que no funciona, que hay que eliminarlo por completo y lo que se va a hacer es lo que explicamos antes. Es decir, no hay ningún origen, se produce una evolución lineal y ascendente, siempre ascendente. De ahí viene el modelo del crecimiento infinito, ese tan famoso de hace unos años. Y no hay ninguna necesidad de responsabilizarse de nada, puesto que ya lo soluciona todo la evolución, ya lo soluciona todo el progreso. En el futuro todo va a estar solucionado, vamos a vivir en Marte, vamos a ir con un Tesla espacial que va a fabricar Elon Musk, nos vamos a tomar allí un café, vamos a con nuestros móviles espaciales a mandar unos twitters, unos X de estos y bueno, va a ir todo estupendamente. Donald Trump gobernará estupendamente bien y todo va a ir de maravilla. Esto es básicamente el planteamiento. Entonces, no es de extrañar que se produjesen ese tipo de tendencias que hemos estado viendo durante estos años, estas décadas, digamos que tratan de enfatizar esto. No hay ningún origen, se produce una evolución que sube de manera lineal, siempre para arriba, y no hay que responsabilizarse de nada porque ya el futuro se encarga de todo. 5 siglos atrás, ¿qué es lo que tenemos 5 siglos atrás? La doctrina de la justificación de Lutero. Es como la piedra angular, la piedra fundamental, no la piedra angular. La piedra angular va a venir ahora con todas estas tonterías de la inteligencia artificial, que va, bueno, todas las sandeces que no lo vamos a tratar en este vídeo porque si no, no terminamos nunca. La piedra fundamental la puso Lutero con la doctrina de la justificación. No se preocupe usted, evolucione usted, amigo, porque en el pasado todo tonterías, ahí no hay nada. Evolucionamos todo estupendamente bien y usted no se responsabilice de nada, no se preocupe de nada, páseselo usted bien, haga usted lo que le dé la gana. Eso sí, hágalo a nuestra manera, porque si no le vamos a eliminar a usted. Pero si lo hace usted a nuestra manera, entonces ya va a venir el futuro y eso va a ser maravilloso. Entonces, ¿de dónde viene la sociedad consumista? ¿De dónde vienen todas estas barbaridades y esta monstruosidad en la que se ha convertido el proyecto civilizatorio moderno? ¿De dónde viene? Viene de esto que estamos tratando de explicar aquí. Así que olvídese usted de Donald Trump. Ojalá sea verdad lo que piensan algunos y que va a ganar Donald Trump y que todo se va a solucionar y que todo va a funcionar estupendamente bien y todo genial. Ojalá sea así. Ahora, ¿hay base para creer esto? Lo cierto es que no. No hay ninguna base. Da igual Donald Trump. Es irrelevante. Tenemos una cosa que está por encima de ese juego de fútbol, una cosa civilizatoria, y ni siquiera está siendo abordada, ni siquiera se está tratando el asunto, ni siquiera se está tratando el tema. Estamos ante una tercera guerra mundial, con las últimas noticias en torno a Rusia de que habría las pruebas que acaban de hacer los rusos son de un ataque nuclear masivo, es decir, en respuesta a un ataque eventual occidental, una respuesta nuclear masiva sobre el enemigo. ¿Qué más necesitamos saber? Entonces, en medio de este contexto, ni siquiera se plantea la cuestión de si la modernidad como proyecto civilizatorio ha fracasado o no. Esta es la auténtica razón de por qué no se pone en tela de juicio y ni siquiera se debate toda esta cuestión espacial o la cuestión científica. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es realmente ciencia? Está relacionado, tanto ya sea en el microcosmos, es decir, en las micropartículas, como en el macrocosmos, es decir, a nivel astronómico, tal y como se entiende en la modernidad. No hay ningún debate serio, sino un regurgitar de ideas rancias. Un regurgitar de ideas rancias que ya hemos escuchado 1000 veces y que básicamente no han aportado absolutamente nada desde los tiempos de Einstein. No han aportado absolutamente nada. Solo un regurgitar. Por supuesto, aquí está el gran argumento en este momento ya de la disertación y con esto terminamos. El gran argumento es el de los adelantos técnicos. Usted está equivocado porque los adelantos técnicos son estupendos. De acuerdo, de acuerdo. Obviamente sobre algo se debía sostener el proyecto moderno. A ver, la gente tan tonta después de todo no es. Había que camelarlos con algo.
y se les ha camelado con estos adelantos técnicos. Pero nosotros preguntamos, ¿los adelantos técnicos han servido a los propósitos a los que se suponía que iban a servir? ¿Tenemos una sociedad más justa? No, todo lo contrario. ¿Tenemos más paz, ya sea social o al nivel que sea? No. ¿Tenemos más felicidad? En Occidente sí, ¿no? El Occidente es el lugar guay del universo. Occidente es el lugar chachi. Somos más felices, ¿no? No. Así que el argumento del simple adelanto técnico, porque sí, el adelanto técnico está muy bien, aquí no lo ponemos en duda, no nos interesa. Otra vez volvemos al fútbol, no nos interesa el fútbol, nos da igual. Nos parece bien, vaya. Sí. Adelanto técnico, estupendo, sin problema. Pero hay cosas más importantes que el adelanto técnico, y de eso sí que nos está hablando, y ahí sí que tenemos un problema. En fin, no insistimos más. Esperemos que esta reflexión sirva para mover algo por dentro, llevar a la reflexión y facilitar un debate necesario, un debate sobre los principios del proyecto moderno, de la civilización moderna. Y necesitamos llegar a la conclusión de si este proyecto civilizatorio es un éxito o es un fracaso. A nuestro modo de ver, es un absoluto fracaso. Pero al menos hagamos el debate, al menos digámoslo, hablemos acerca de ello. La razón de por qué no se quiere hablar acerca de ello es porque es obvio que es un fracaso. Esta es la razón primordial. Entonces, esto es el núcleo de la cuestión. Este es el núcleo de la lucha entre la tradición y la contratradición. Porque ahora, no nos equivoquemos, ahora el planteamiento que se está haciendo ya es contratradicional. Ya no es antitradicional o tradicionalista. No, es contratradicional. Contratradicional significa que se pretende aniquilar toda noción de lo que no sea el proyecto moderno. Es decir, toda noción de que el origen puede ser significativo a un nivel, digamos, de fundamento para nosotros mismos como individuos. Toda noción que pueda poner en duda la evolución lineal y ascendente. Y toda noción, toda idea que pueda poner en duda que no hay ningún tipo de responsabilidad, que el ser humano no tiene ninguna responsabilidad, lo único que sí que tiene responsabilidad es de obedecer a sus líderes de forma pasiva, pero fuera de eso no debe hacer nada de manera activa, nada en absoluto, porque el progreso ya se encarga de todo y el futuro ya lo va a arreglar todo y ya está todo precioso y todo perfecto. Todo lo que no sea eso está siendo aniquilado, es decir, la intención es aniquilarlo por completo, que no quede rastro de eso. Eso es contratradición. Contratradición es, digamos, que volver al inicio de la tradición, pero al revés, justo al revés, para postular lo opuesto de lo que postula y postuló siempre la tradición. Bueno, esta es la idea general y no vamos a insistir más porque si no se hace demasiado largo y la gente pierde el interés. La capacidad de atención es reducida, así que aprovechamos para mandar un saludo muy grande y decirles como siempre que hagan me gusta, que se suscriban y que se hagan miembros de Geopolítica Actual. Por lo demás vamos, en unas pocas horas vamos a tener una conversación, una charla muy interesante acerca de todos los eventos geopolíticos que han estado ocurriendo, así que les emplazamos dentro de unas horas, unas pocas horas, y por el momento esperemos que este vídeo lleve a reflexión, así que esperamos sus comentarios y sus aportaciones. Un gran saludo, venga.